Vamos a empezar el webinar formalmente. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por sacar un tiempo en vuestras agendas y estar hoy aquí en este webinar que pueden ustedes ver. El título, la inteligencia artificial para gestionar mejor tu negocio. En este caso estoy con dos expertos de este tema. Estoy con Luis Martín, es el director, es la persona que está liderando toda la parte de inteligencia artificial en JIC, en Llorente y Cuenca, que yo creo que, Luis, con tu permiso voy a decir que desde nuestro punto de vista podríamos decir que es la consultora en asuntos públicos más importante de España. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Luis Martín, un gran experto que nos va a hablar un poco, hacer esa contextualización de la inteligencia artificial y luego vamos a hablar un poco más, vamos a bajarnos al barro, ¿no? Como se dice, y tenemos aquí a Álvaro García, que es Product Manager de Cegid. Cegid, como sabéis, es una empresa que se dedica a todo el tema de software de facturación electrónica, contabilidad, recursos humanos y, bueno, nos va a comentar un poquito cómo realmente la inteligencia artificial pues puede ayudarnos en la gestión de nuestro negocio, ¿no? De nuestras empresas, que es un poco por lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos un poco que mejorar la eficiencia de nuestras empresas y utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Sí que es verdad que venimos tiempo hablando de la inteligencia artificial, parece, Luis, ¿no? Ahora lo comentarás, pero parece que cuando sale inteligencia artificial solo está ChatGPT. Bueno, pues realmente no es solamente eso. Hay muchísimas cosas detrás y de hecho, la inteligencia artificial puede ayudarnos, ¿no? En la gestión eficiente de nuestras empresas. De hecho, bueno, preparando el webinar, veníamos viendo que el 80% de las empresas que han experimentado en los últimos 2 años un crecimiento potencial en su facturación y en la escalabilidad de su empresa utilizan inteligencia artificial en la gestión de su negocio. Estamos continuamente hablando de la transformación digital. Vemos también que desde los gobiernos y administraciones se pone a disposición de las empresas ayudas en lo que a transformación digital se refiere, pero parece que estamos un poco perdidos sobre cómo implementar realmente esa inteligencia artificial en nuestro negocio. De hecho, estamos viendo que el 70% de las empresas que han hecho una transformación digital en sus empresas han duplicado la facturación porque, bueno, lo que comentaba, ¿no? La inteligencia artificial no es solo ChatGPT, se puede implementar, ¿verdad, Álvaro? Como vas a comentar, en mucha de la gestión eficiente en lo que a las empresas realmente le interesan. Oye, contar con el usuario. Es que yo quiero tener una buena gestión con mi cliente, quiero resolver dudas rápidas a mi cliente. Bueno, la inteligencia artificial ahí también puede estar, pero puede estar un poco en el background de la empresa, puede estar un poco también en lo que a facturación, en lo que a gestión de personas y en lo que a contabilidad se refiere. Por eso, bueno, hemos traído a Álvaro realmente para decirnos, oye, hay programas que ya están implementando la inteligencia artificial en nuestro negocio y nos va a ayudar sin incluso ni siquiera nosotros darnos cuenta. O sea que, bueno, es un poco el objetivo de este webinar. También es el objetivo del por qué Cegid y CEAGE, la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, mantiene un acuerdo con Cegid, un poco para darles a las empresas herramientas para mejorar su eficiencia. Además, recordamos, en ese sentido, Álvaro, ya lo explicarás más adelante, que va a ser obligatoria la facturación electrónica en nuestro negocio. Por eso hay que implementarla, pero además, si la podemos implementar con herramientas que nos ayude a eficientar nuestra labor en la empresa, pues muchísimo mejor. Por eso, para resumir, no me enrollo más, quiero dejar paso a Luis y a Álvaro. Vamos a ayudar y a entender cómo la inteligencia artificial está más allá, ¿no?, de lo que comúnmente conocemos como ChatGPT y cómo nos puede ayudar a eficientar sin ni siquiera nosotros darnos cuenta en nuestra labor diaria de nuestra empresa. Así es que, sin más, como he comentado al principio, Luis nos va a hacer
desde Llorente y Cuenca, la consultora, a nuestro pesar, más importante de asuntos públicos de España. O sea que es un honor, Luis, que está liderando toda la parte de inteligencia artificial. Es un honor tenerte hoy aquí. Así es que Luis nos va a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la inteligencia artificial para que nosotros la podamos entender antes de pasarnos un poco más al barro y en la gestión de nuestra empresa. Cualquier pregunta, vamos a estar atentos desde el equipo de soporte de la Confederación, pues para darle respuesta a todas esas preguntas. Es que, bueno, Luis, muchísimas gracias por estar hoy aquí y bueno, todo tuyo. Muchas gracias, Pablo, y a CEAGE por invitarme y a vosotros por dedicar este tiempo en la mañana para enteraros un poco e investigar sobre qué es esto de la inteligencia artificial, porque como decía Pablo, cuando hablamos de inteligencia artificial hay que diferenciar entre la tradicional, que realmente la se lleva utilizando desde los años 1950 y la utilizamos en nuestro día a día en multitud de cosas sin ser conscientes de que lo utilizamos cada vez que estamos utilizando el desbloquear el móvil con identificación biométrica, cada vez que estamos eligiendo o supuestamente eligiendo una película de Netflix, hay un algoritmo de recomendación detrás, cada vez que compramos en Amazon, cada vez que vamos a pruebas diagnósticas en el médico. Es una tecnología, la de la inteligencia artificial, que está muy desarrollada e implantada, como os comentamos, y en el ámbito de la empresa, desde luego, de una manera casi invisible. Lo que pasa es que de lo que vamos a hablar y nos vamos a centrar y de lo que os voy a hablar un poco más yo en concreto es de la inteligencia artificial generativa, que no es exactamente igual, de hecho es bastante diferente porque el germen, digamos, de técnico no tiene que ver, ¿sabes?, con la inteligencia artificial tradicional que está, digamos, diseñada para hacer bien una sola tarea y en cambio la generativa sirve para hacer muchas más cosas y el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, y no voy a poner muy técnico porque no va de esto la sesión, pero sí es importante que tengáis una base súper básica, es radicalmente diferente, ¿sabes? En el caso de la inteligencia artificial tradicional la entrenamos para una tarea y la generativa aprende por sí misma a partir de datos que le estamos dando y es capaz de hacer muchas más tareas, aunque no entendamos exactamente cómo lo hace, que esto es importante que lo comprendamos para cosas que os diré después. Pero yo os voy a hablar de la generativa porque el impacto que está teniendo durante los últimos 2 años y medio, 3 años, vamos a cumplir ahora a finales del mes de noviembre, es brutal. También, no solo a nivel personal, sino también en el ámbito de la empresa, con una explosión de la productividad en las empresas que están sabiendo integrar correctamente esta tecnología. De hecho, fijaros que en esta encuesta que hacía público LinkedIn justo con Microsoft, que hace todos los años, sobre las tendencias, ¿sabes?, en el mercado laboral, se apuntaba que ya 3 de cada 4 personas utilizan la inteligencia artificial en el trabajo. Esto tiene truco, porque de este 75%, el 78% asegura, o admite, mejor dicho, que lo hace a escondidas de sus jefes. Y esto es un tema importante porque la mayor parte de las empresas todavía no tienen habilitados los procesos para la utilización de la inteligencia artificial de una manera sistemática, segura, porque no han hecho todavía la formación necesaria, no han implementado las herramientas ideales para los flujos de trabajo en los que tiene sentido porque no identifica tampoco los casos de uso, pero esto no impide que la gente lo esté utilizando en su día a día y que lo esté utilizando en el trabajo, como os digo, a espaldas muchas veces de sus empleadores. Entonces, probablemente muchos de vosotros que tenéis pequeñas y medianas empresas y tenéis gente a vuestro cargo, es muy probable que estén utilizando la inteligencia artificial, aunque vosotros no lo sepáis. Aquí lo que es importante también tener en cuenta es que la clave de esto es el talento, ¿vale? O sea, más que vais a ver que los sistemas de inteligencia artificial, esos algoritmos, esos modelos, Large Language Model, que es lo que está detrás de ChatGPT, de Copilot, de Anthropic, supondría más o menos el 10% del éxito de un proceso de integración. El 20% son los datos y la tecnología, ¿sabes? Que es de vital importancia, desde luego. Pero al final, lo más importante son los procesos para la implementación de estos modelos y de estas herramientas y sobre todo las personas, la formación de las personas. Y de hecho, lo más importante es identificar esos casos de uso que pueden diferenciar a tu organización. Dar con dónde tiene sentido utilizarla, porque que se pueda utilizar la inteligencia artificial no significa que se deba hacerlo siempre.
y luego acertar con la tecnología que hay que utilizar y con las herramientas para llevar a cabo esos casos de uso. Pero al final, el potencial es esa identificación de los casos de uso, luego tenemos las personas y luego las políticas para poder ponerlo en marcha. Pero si queremos ser líderes en la industria en 5 años, dentro de vuestro ámbito de actuación, necesitáis tener ya una estrategia de IA generativa y tradicional, porque ya veréis que muchas veces van también de la mano y hay diferentes capas, una parte de IA tradicional y otra parte de IA generativa para hacerlo. Pero lo que es cierto es que, aunque es innegable, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos absolutamente claro el impacto que va a tener, ¿sabes?, en nuestras vidas y en el ámbito laboral la inteligencia artificial, y que nos puede ayudar en multitud de tareas, haciendo que seamos más productivos, que seamos más efectivos, que podamos dedicar nuestro tiempo a cosas en las que de verdad podemos aportar valor, y que las tareas más repetitivas, tareas para las que la máquina puede hacerlo incluso mejor que nosotros, es mejor que lo pongamos en manos de esas herramientas. Pero tenemos que ser conscientes de que hay una serie de riesgos que no podemos obviar. El primero es el de la inconsistencia. O sea, tenemos que saber que el contenido que se genera a partir de la inteligencia artificial, a no ser que la herramienta ha sido correctamente entrenada o que haya tenido capas de programación por encima, produce o puede producir resultados inconsistentes. En el mejor de los casos, o directamente que se los invente en otros. Entonces, es muy importante que luego haya un fine-tuning. Seguramente Álvaro os hablará después de esto, porque hay diferentes técnicas para hacerlo, para evitar que estos modelos alucinen, que es el término que se utiliza cuando se inventan directamente datos o se degrada un poco la conversación y el tipo de resultado que te está dando. Luego hay un problema claro, grave e importante, pero con solución, que es el de la privacidad y el de la confidencialidad. Al final, los datos que estamos utilizando con herramientas que hay en el mercado, gratuitas en muchos casos, como puede ser la versión gratuita de ChatGPT, la versión de Copilot o de Anthropic, tenemos que ser conscientes que esos datos que estamos subiendo, incluso las pruebas de interacciones que estamos teniendo con estos modelos, están siendo utilizados para el propio entrenamiento de estos modelos. Por lo tanto, tenemos que ser muy escrupulosos con el tipo de información que subamos o utilizar herramientas, que también las hay en el mercado, que nos aseguren pues esa seguridad dentro de todos los datos que vamos a compartir. Esta tecnología no es diferente a otras, en el sentido igual que ponemos todos nuestros datos cuando estamos utilizando un CRM, también tenemos que confiar en que el proveedor que va a garantizar, ¿sabes?, la seguridad de todos estos datos lo está haciendo correctamente. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes que si utilizamos herramientas gratuitas, vamos a tener un servicio que no nos va a asegurar esa privacidad y esa confidencialidad, y por lo tanto tenemos que recaería directamente en nosotros el anonimizar esos datos, el saber que no estamos compartiendo, pero esto lo enlazamos también con ese dato que os ponía al principio de que el 78% de los trabajadores lo utilizan a espaldas de sus empleadores. Al final, si no ponemos nosotros las herramientas y la formación a disposición de nuestros empleados, ellos lo van a utilizar por su cuenta, y la exposición a riesgos como este de la privacidad, de la confidencialidad es mucho mayor. Luego tenemos problemas de ciberseguridad y fraude. Exactamente los mismos que podemos tener con cualquier otra tecnología. Lo que pasa es que esta es la tecnología, digamos, de mayor crecimiento y mayor penetración durante los últimos 2 años, y también es el principal objetivo de los malos, como suele ser habitual. Y aquí, como ocurre exactamente en el resto, ¿sabes?, de tecnologías, el eslabón débil somos nosotros, ¿vale? Somos las personas, son nuestras claves, y al final nos pueden atacar, digamos, a nosotros para conseguir el acceder a esos datos. Pero tenemos que tener las mismas capas de seguridad y, sobre todo, la misma formación para evitar estar expuestos a estos ataques que tenemos en otro tipo de herramientas y de tecnologías. Hay que ser conscientes también de que hay una capa complicada, que es lo que tiene que ver con sesgos y discriminación, porque estos modelos son entrenados con datos que tienen unos sesgos, que son los mismos sesgos que podemos tener nosotros, pero que se exacerban de alguna manera cuando estamos utilizando. Aquí os estamos hablando siempre de estas herramientas, digamos, que están a disposición del público de manera genérica, cuando estamos utilizando un ChatGPT, un Copilot, y que tenemos que ser conscientes de que puede tener una serie de sesgos, a no ser que hayamos puesto unas capas de programación por encima para controlar, digamos, esa posible discriminación. Y es importante también, a la hora de ser transparentes, cuáles son esas capas, y que podamos controlar hasta qué punto y por qué está haciendo una serie de cosas. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Luego, con lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, sobre todo para la generación de contenidos, tenemos que diferenciar lo que es texto de lo que es audio y vídeo. Ahora mismo, con el texto, la capacidad de detección es muy limitada. Alguien que sepa utilizar estas herramientas va a conseguir elaborar cualquier tipo de texto de manera que sea
absolutamente indistinguible de un texto generado, ¿sabes?, por un humano. Las herramientas de detección dan muchos falsos positivos y, por lo tanto, no sirven como prueba de cargo. Entonces, de nuevo, recae la responsabilidad en las personas, en la ética de las personas, y también hasta qué punto debemos o no transparentar la utilización de estas tecnologías para según qué casos con respecto, por ejemplo, a nuestros clientes. En el caso de las imágenes y los vídeos es diferente porque no generan derechos de propiedad intelectual, todavía se pueden distinguir, ¿sabes?, cuando han sido creadas por herramientas de inteligencia artificial, pero le queda muy poquito para que sean también indistinguibles como ocurre con el texto. Entonces, esto es algo que también tenemos que tener muy en cuenta porque sí se pueden utilizar las imágenes, sí se pueden utilizar esos vídeos, sí se pueden utilizar estos textos, pero hay una legislación que nos obliga, ¿sabes?, a cumplir con ciertas prácticas y, sobre todo, tenemos que tener, ¿sabes?, unas normas éticas también dentro de nuestras propias compañías que aseguren que se está haciendo un uso correcto de las mismas. Tenemos que ser transparentes, muy relacionado con esto. Al final, si estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial con nuestros clientes, lo debemos transparentar. Digo, en la atención al cliente, por ejemplo. De hecho, nos obliga la ley a hacerlo. Si es dentro de un call center estamos utilizando herramientas de IA generativa en las respuestas, es obligatorio, ¿sabes?, decirlo. Si lo utilizamos para procesos internos, no tenemos por qué transparentarlos, ¿sabes?, a no ser que nos interese a nosotros desde un aspecto de posicionamiento, es decir, estamos utilizando, ¿sabes?, la inteligencia artificial para hacer más eficientes los procesos con los que estamos trabajando con nuestros clientes. Pero eso ya entra dentro de la propia elección de las propias compañías. Luego, de modelo de negocio, importantísimo también, al final, abrazar una tecnología, digamos, de los grandes, el decir, oye, me pongo en manos solo de Copilot, me pongo en manos de ChatGPT, es peligroso porque esto va evolucionando. Entonces, de hecho, Álvaro seguramente os hablará de esto. Lo habitual es trabajar con varias de ellas, ¿sabes? Utilizar mediante APIs diferentes tecnologías para alimentar, ¿sabes?, las herramientas, en lugar de poner todos los huevos en la misma cesta. Estamos en un momento de profundo cambio en el que la evolución de estos modelos de lenguaje es rapidísima y ahora mismo el casarte, digamos, ¿sabes?, solo con OpenAI o solo con Microsoft o solo con Google puede llegar a ser un problema en el futuro. Y finalmente, un tema de escalado. No es lo mismo utilizar esta tecnología para un número pequeño de personas que para un número grande. Por eso, aquí es donde entra el peso también de las herramientas que están preparadas para ese escalado, pero si lo hacemos por nuestra cuenta, digamos, a golpe de riñón, utilizando directamente nosotros las herramientas que hay, insisto, por no repetirme, pero un ChatGPT de turno, pues podemos tener luego peligro cuando vayamos a escalarlo. Pues, Luis, una cosa, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me quedo, ¿no?, con un dato que has comentado: el 78% de los empleados lo hace a escondidas, ¿no? Es decir, ahí... Reconoce, sí, así es. Reconoce que lo hace a escondidas. Además, ahí comentabas, ¿no?, esa responsabilidad, esa concienciación personal para todo lo que tenga que ver con, pues, la subida de datos, la subida de documentos que pueden afectar a la privacidad y la confidencialidad de las empresas. En ese sentido, José María Cueco, que estaba conectado al webinar, has comentado que hay distintas herramientas que lo que te hace es un poco proteger, ¿no?, ante esta desprivatización de los documentos. Dice qué herramientas nos pueden asegurar que la información que vamos a subir, que vamos a compartir, esté segura. Bueno, al final, todas las herramientas que hay en el mercado, digamos que tienen hay un nivel en el que te lo aseguran. O sea, por ejemplo, si tú utilizas la versión gratuita de ChatGPT, puedes llegar a poner un chat temporal en el que te aseguran que no están utilizando. Si yo quiero asegurarme de verdad que todos los contenidos que estoy generando, que estoy utilizando, van a estar, digamos, asegurados, y además con un NDA y con unos criterios de seguridad importantes, me tendré que ir a una versión Enterprise, que la tiene, ¿sabes?, en el caso de ChatGPT, y también el de Copilot, porque al final lo que te lo hacen es un entorno en Azure, pero luego hay otras herramientas en el mercado más específicas para tareas concretas, y Álvaro seguro que os hablará ahora de algunas de ellas, que también te aseguran, ¿sabes?, esa parte de seguridad y de privacidad. Pero me vuelvo otra vez a la cifra. El problema es que hay mucha gente que lo utiliza al margen de esto, o sea, que lo utiliza al margen de estas herramientas, que lo utiliza un poco por su cuenta. De ahí un poco lo importante, que me voy al primer punto de en cualquier proyecto de IA generativa, lo primero que tenemos que centrarnos y lo primero que tenemos que preocuparnos es en la formación, en explicar muy bien a nuestros trabajadores
hasta cuáles son los límites de esta tecnología, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que es seguro hacer y lo que no es seguro hacer, para que con eso ya, digamos, podamos preocupar, o sea, podamos darles todas las herramientas desde el punto de vista, ¿sabes?, formativo, para que tengan un criterio para saber qué es la información que no tienen que subir, a no ser que estén utilizando una herramienta segura que les haya puesto la compañía a su disposición. Luego solemos hacer un workshop y diagnóstico para identificar cuáles son los casos de uso en los que tiene sentido utilizarlo, porque como os decía, que se puede utilizar no significa siempre que se deba hacerlo. Hay procesos en los que, sin ninguna duda, es mucho más operativo y eficiente la utilización de estas herramientas porque lo hace más rápido y más eficiente que lo hacemos nosotros para poder dedicarnos a tareas en las que aportan valor, pero hay otras tareas en las que no tiene sentido, o no tiene sentido a no ser que sea con un escalado suficiente para asegurar el éxito o la conveniencia, mejor dicho, de este tipo de tecnología. Las elaboraciones de guías corporativas, también esenciales para que una vez que hemos hecho esa formación, los empleados tengan de verdad algo a lo que agarrarse, algo a lo que sepan decir esto es lo que se puede, lo que no se puede hacer, para esto sirve, para esto no sirve. Estas son las herramientas que te doy y que puedes utilizar y las que no puedes utilizar desde el ámbito corporativo. Y luego el acompañamiento, ¿sabes? Al final, y Álvaro seguro también nos hablará también de esto, esto no es una cosa de empezar y luego olvidarte, la formación tiene que ser continua, la evolución de las herramientas tiene que ser continua, porque esto va a una velocidad que es realmente endiablada, ¿sabes? Entonces es muy fácil que perdamos el foco a no ser que estemos controlando un poco todo el proceso de una manera, digamos, continuada. He intentado circunscribirme en los 15 minutos para si hay alguien que tiene también alguna pregunta que quiera plantear ahora, encantado de la vida y bueno, he ido muy rápido, he dejado algunas cosas en el tintero porque esto es un tema que da para muchísimo, pero bueno, espero que os haya servido para tener una visión un poco general del reto al que nos enfrentamos, pero solamente por dejar una idea. Yo soy profundamente optimista, ¿sabes? Los beneficios de la utilización de la IA y de la IA generativa son infinitamente mayores a los posibles riesgos o problemas que nos va a generar, ¿eh? Mira, yo me quedo de lo que has comentado, Luis, con que el 70% de la utilización de la IA se basa, ¿no?, en procesos y personas. Es decir, es un poco que por lo que hemos traído, ¿no?, aquí a CEGID, de cómo implementar en esos procesos diarios, costosos, que nos quitan mucho tiempo, la IA en nuestro negocio y que además, como tú muy bien has comentado, Luis, que ya vienen seguramente con un soporte de protección para todos aquellos documentos, toda aquella parte más confidencialidad de nuestra empresa pueda estar protegida, ¿no? Entonces, bueno, no he visto, no sé si tú, Luis, has visto algo, no he visto yo ninguna pregunta, ninguna otra pregunta en el... Alguien comentaba también que ChatGPT Teams tampoco se usa, tampoco es cierto, o sea, y con la versión Pro, si quieres, puedes deshabilitar también, ¿sabes?, la opción con los chat temporales, pero bueno, que al final lo importante es saber que las opciones existen y que tenemos que ser muy escrupulosos con el tema de la seguridad. Efectivamente, además eso, ¿no? Siguiendo este hilo, hay ya aplicaciones, hay ya software que ya vienen protegidos para todo este uso y toda esta confidencialidad de la que estamos hablando. Luis, pues bueno, agradecerte en nombre de la Confederación que hayas podido asistir, que nos hayas podido hacer esta introducción, ¿no?, sobre esta IA generativa, la que estamos continuamente hablando, que estamos continuamente escuchando, pero que también tenemos que saber, ¿no?, cuáles son sus focos, cuáles son sus usos y sobre todo tener esa concienciación, ¿no?, y aportar tanto a nuestra empresa, tanto a nosotros mismos como a nuestros empleados, todas esas herramientas para estar seguros de que su uso es, valga la redundancia, seguro, ¿no?, en el día a día de nuestras empresas. Luego, en el correo que enviemos post-webinar, dejo los datos de contacto con JIP, con Llorenti Cuenca, bueno, pues para todo el uso o todo lo que queramos profundizar más en lo que a inteligencia artificial con la parte de Luis Martín se refiere. Así es que, bueno, Luis, muchísimas gracias en nombre de la Confederación, en mi nombre y nada, gracias por asistir y te vemos en la siguiente. A vosotros, un placer. Hasta luego. Muchas gracias, Luis, también que te tomamos así la palabra y la pantalla de forma, por cogerle el testigo, pero muchas gracias por tu presentación, o sea, muy ilustrativa y sinceramente creo que
que yo también soy optimista y ahora lo veremos. Así que gracias, Luis. Vamos a presentar ahora a Álvaro García. Como comentaba, Álvaro García es Product Manager de Cegid. Es una empresa que se dedica a todo el tema de software de facturación electrónica, contabilidad, recursos humanos. Hemos enfocado este webinar a cómo la inteligencia artificial te puede ayudar en la gestión de nuestra empresa a través de estos software, ¿verdad, Álvaro? Ahora lo va a comentar. Es por esto por lo que la Confederación hizo un acuerdo de colaboración con Cegid para ayudar a las empresas, para ayudar a los autónomos a incorporar este tipo de aplicaciones, este tipo de software en nuestras empresas con el fin de gestionar, de mejorar nuestra vida y automatizar esos procesos costosos que nos quitan mucho tiempo y que incluso a veces no sabemos cómo llevarlos a cabo. Y además, un poco también recogiendo el cable de que la facturación electrónica va a ser obligatoria. Entonces, bueno, Álvaro, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a Cegid por prestarse otro día más a hacer acciones con la Confederación de Jóvenes Empresarios. Y bueno, sin más, dejo paso a Álvaro. Muchísimas gracias. Es un placer, Pablo, ya sabes, como siempre, y encantados nosotros de poder participar y de poder aportar algo. Como dices, facturación electrónica obligatoria, al final todo nos empuja a utilizar tecnología. Y yo me he quedado con una de las frases que ha dicho Luis, que es la velocidad endiablada a la que va todo esto. A mí me gusta empezar siempre para tener un contexto y sobre todo, si alguien viene a este tipo de charlas pensando esto a mí no me va a afectar o creo que esto no va a ser para mí, hay una métrica, una barrera que se suele utilizar para saber cuándo una tecnología va a ser masiva o no. Esa barrera es la de los 100 millones de usuarios. Me gusta ver o me gusta comparar que, por ejemplo, el teléfono móvil tardó unos 16 años en superar esa barrera de los 100 millones de usuarios. Internet, pues, tardó unos 7 años y medio en superarlo. Facebook tardó 4 y ChatGPT ha tardado 3 meses en superar esa barrera de los 100 millones de usuarios. Entonces, de esa velocidad endiablada que nos hablaba Luis, yo creo que al final la inteligencia artificial ha llegado para convertirse en una herramienta más de nuestro día a día. Igual que ya nadie no tiene un teléfono móvil, pues no habrá nadie que no utilice inteligencia artificial en su día a día. Pero si lo trasladamos al mundo de los negocios, y yo creo que yo tengo los datos de los que confiesan hacerlo en persona, o sea, que confiesan hacerlo realmente y que quizá hemos preguntado a los empleadores y no a los empleados de si lo utilizan o no lo utilizan. Esto es un poco la distribución de las empresas en España, desde 10 trabajadores hasta 250 de las pequeñas y medianas empresas. Y decíais antes datos de un 70% o que se ha duplicado la facturación de las empresas que han comenzado a utilizar en sus procesos de inteligencia artificial, que ha habido una explosión de la productividad, ha dicho Luis también, pero realmente las empresas que están empezando a utilizar inteligencia artificial controlada y dentro de sus espacios de negocio, ya no aquellos empleados que lo utilicen a escondidas a espaldas de sus empleadores, sino como proyecto promovido por parte de la empresa, superaba a principios de este año, porque esto evoluciona muy rápido y seguramente se hayan multiplicado los datos, pero a principios de este año las empresas que tienen más de 250 empleados, en torno al 40,6% de las empresas tenían proyectos o estrategias de inteligencia artificial. Si les preguntamos a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas de menos de 50 empleados, ese porcentaje no llega ni a un 2%. Y no llega ni a un 2%, yo creo que porque somos conscientes o hablamos de la inteligencia artificial un poco como un ente, como algo que sabemos que tiene un potencial brutal, pero no somos capaces de aterrizar a nuestro día a día. Al final, a mí me gusta pensar, cuando te preguntan, vale, ¿para qué sirve la inteligencia artificial o cómo puedo utilizar yo la inteligencia artificial? Pues a mí me gusta pensar un poco en el concepto de una caja de herramientas. Es decir, ¿para qué sirve una caja de herramientas? Pues depende. Dentro de la caja yo tengo un serrucho que veo ahí para cortar o tengo un destornillador para atornillar o para desatornillar. Pero pues con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo. El concepto de inteligencia artificial, y me ha gustado la puntualización que ha hecho Luis de inteligencia artificial generativa, que realmente es el boom
que ha pegado la inteligencia artificial de 3 años para acá ha sido precisamente por este concepto de inteligencia artificial generativa, desarrollada sobre todo por OpenAI de los creadores de ChatGPT, es que esta inteligencia tiene un potencial para muchas cosas separadas. Entonces, la primera pregunta que tendremos que hacernos para saber cómo aterrizar o cómo bajar al barro, como decía Pablo antes, es, vale, dentro de todo mi negocio, ¿qué quiero mejorar? Y luego busco cuál de esas herramientas de inteligencia artificial me puede ayudar o apretar esos tornillos o a cortar las maderas del despacho. Al final, una empresa siempre piensa en modo balance. Piensa, por un lado, que cómo puedo incrementar los ingresos o disminuir los gastos. Dentro de este concepto tan grande de incrementar ingresos o disminuir los gastos, la inteligencia artificial, yo creo que, sobre todo, podríamos impulsarnos a pensar que tiene un alto potencial en la reducción de los gastos, sobre todo, pues, detección de errores o, sobre todo, en reducir los tiempos que nosotros tardamos en hacer ciertos procedimientos. Aquí, como también anticipaba Luis, creo que hay que hacer un análisis interno dentro del negocio, dentro de la empresa, de qué es realmente lo que queremos mejorar o dónde queremos que nos aporte esta inteligencia artificial. Pero también para, aparte de incrementar los ingresos, al final estamos utilizando inteligencia y una cantidad ingente de datos que nos ayuda a mejorar o a tomar mejores decisiones que probablemente repercuta en nuestros ingresos. Nosotros, desde Cegid, como proveedor de soluciones de software y al final trabajado o visto desde un contexto dentro de tu herramienta de trabajo del negocio, hemos dividido un poco el potencial o estas herramientas en 4. La primera es la parte de la experiencia de usuario. Decía Pablo, ahora mismo, con datos en la mano, en torno al 70-75% de las empresas de menos de 10 empleados no cuenta con ningún tipo de solución de facturación. Y van a tener que pasar a utilizar una solución de facturación a partir del año que viene para poder cumplir con los requisitos de la normativa antifraude. ¿Qué va a pasar? Pues que parte o el principal escollo que se va a encontrar ese perfil pequeño autónomo, pequeña empresa, para utilizar una herramienta de facturación va a ser cómo utilizo esto. Está demostrado muchas veces que la inversión en tecnología no es algo la inversión económica en tecnología no es algo que nos preocupa tanto porque sabemos que si invertimos dinero en tecnología, probablemente, si lo utilizamos bien, el retorno va a ser mayor. Pero en lo que nos escuece de cara a invertir en tecnología es el tiempo que tardamos en ayudar, o sea, en aprender a utilizar esa tecnología. En base a este concepto, nosotros, el primer agente o el primer bot de inteligencia artificial para ayudar en los negocios es precisamente aquel que te asiste en la utilización de estas herramientas de tecnología. Pero luego, si vamos dando pasos hacia la derecha y puede ser una escalera o no, porque puedes utilizar una y no tirar de las otras, empezamos a hablar de tecnología para la toma de decisiones. Y aquí comentaba Luis la parte de privacidad y confidencialidad. O sea, aquí es fundamental y lo que te aporta una tecnología o una inteligencia artificial como Cegid Pulse dentro de Cegid, que es el concepto parecido a Copilot o lo que sea que saque Microsoft, lo que nosotros trabajamos es con el contexto de tu negocio, es decir, de tu herramienta. Nosotros estamos entrenando a la inteligencia artificial para que con tus datos te sepa dar respuestas convenientes a lo que tú buscas. Pues, por ejemplo, compárame un balance de un año contra otro, dónde estoy vendiendo más, analízame dónde tengo más potencial de venta de cara al año que viene y todo eso te lo dice sobre tu contexto. Frente a una inteligencia artificial global o abierta, como pueda ser ChatGPT o cualquier otra, pues al final esta privacidad y confidencialidad está controlada cuando el contexto de datos de donde se alimenta esa inteligencia artificial está controlado o ceñido a tu herramienta. De ahí en adelante nosotros podemos ir a temas de eficiencia de negocio, de detección de errores, hiperautomatización y luego ya lo ideal
el agente de inteligencia artificial que más te pudiera ayudar sería como un pequeño mini asesor dentro de tu herramienta de trabajo, que te diga o te detecte, te informe sobre hacia dónde deberías ir o dónde deberías inclinar tus decisiones. Esto es un poco la escaleta dentro de todas las herramientas que hay posibles y dentro de un contexto del mundo del software, de una herramienta de tecnología para mi día a día del negocio. Hemos visto que son como los 4 pilares básicos o las 4 herramientas principales que vemos que podemos hacer útil. Y como al final pues, es un conjunto de agentes inteligentes y lo que tiene sobre todo la inteligencia artificial para que haya tenido este boom o esta penetración tan rápida es que ha hecho muy sencillo interactuar con la tecnología. Al final, todo el mundo sabe escribir en un chat. Y eso es lo que ha democratizado que todo el mundo esté teniendo acceso a este tipo de tecnología. Al final han hecho una puerta de entrada, igual que en su momento cuando comenzaron el concepto de los navegadores de Internet, que te ponía un buscador y tú encontrabas la información que estabas buscando. Ahora mismo la penetración de la inteligencia artificial tan rápida ha sido precisamente porque se ha democratizado y se ha hecho muy sencillo utilizar tecnología muy avanzada. Porque por detrás, y aunque, como decía Luis, muchas veces no entendamos cómo aprende. Entonces, como no es lo mismo contarlo que verlo, yo quería enseñaros un poco, y empezando por el del principio, quería enseñaros un poco cómo podéis utilizar la inteligencia artificial de nuestros productos. Y, por ejemplo, hemos hablado de que el primero... ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, vemos tu pantalla. La verdad que es muy interesante lo que comentas, Álvaro, porque al final, sí es verdad, vivimos continuamente en una noticia constante de las empresas necesitan pasar por una transformación digital profunda, la inteligencia artificial, ¿no?, te va a ayudar a la gestión de tu negocio, te va a ayudar a mejorar la vida de las personas. Pero luego parece, ¿no?, que la gente únicamente conoce los usos que te ofrece ChatGPT, por ejemplo, incluso como ha comentado Luis, lo hacen a escondidas porque todavía hay esa mentalidad de no, está mal. De hecho, recuerdo, ¿no?, y además hablando con la gente un poco que se dedica al sector, cuando apareció Google, cuando apareció Internet, la sensación era la misma. La gente decía, no, es que esto va a quitar puestos de trabajo, es que esto no va a ser contraproducente, ¿no? Al final, la gente se adapta, ¿no?, a estas nuevas necesidades y mejora la vida de la gente. O sea, que es muy conveniente lo que has comentado de cómo realmente la inteligencia artificial está en los programas, está en las aplicaciones en las que utilizamos continuamente y más ahora que va a ser obligatorio con la facturación electrónica. O sea, que me quedo con eso de que al final, con incluso asistentes que te hacen eficientar, tener un contacto directo con los clientes, ya ahí te está ayudando la inteligencia artificial. O sea que muy interesante esto que has comentado sobre cómo desde los productos de Cegid estáis aplicando la inteligencia artificial y la gente puede ver realmente dónde nos puede ayudar. Al final, Pablo, yo, dos cosas por reforzar el mensaje de lo que has dicho. Lo primero, cuando hay una invención tecnológica, no hay una eliminación de puestos de trabajo, hay un desplazamiento de las capacidades. Es decir, si antes tú tenías que aprender a apretar una tuerca de un coche porque estabas en una cadena de producción, quizá ahora lo que tengas que aprender es a manejar las herramientas que aprietan esas tuercas. Entonces, al final es un desplazamiento en las capacidades. Y por eso la formación en inteligencia artificial, la formación, saber escribir bien un prompt, una instrucción a esa inteligencia artificial para que te conteste realmente lo que tú estás buscando, eso es fundamental. Y yo creo que muchos lo hacemos a espaldas de nuestros empleadores, pero el potencial que tiene para la industria o para el mundo del trabajo es fundamental. Y luego, hilándolo con el tema de facturación electrónica, al final, entre comillas, las normativas de facturación electrónica va a llevar a todo el ecosistema nacional a una digitalización por ley, es decir, semi-forzada, porque tú vas a tener que utilizar una herramienta para hacer tu proceso de facturación. Es decir, que Excel, Word, papel o todo el sistema de facturación que tú tenías hasta ahora, por normativa antifraude, ya no van a cumplir con los requisitos que te imponen. Entonces,
el reducir esa curva de aprendizaje en aprender a utilizar un producto que cumpla con estos requisitos es fundamental, pero ya no solo sobre cómo utilizar, sino iba a hacer una pequeña demostración que también te puede ayudar en el contexto de tu negocio. Por ejemplo, a ti te dicen, me tienes que hacer una factura con retención y tú no sabes lo que es y se lo puedes preguntar al asistente. Y puedes preguntar y te lo contesta, te lo explica más rápido o menos quién tiene obligación de hacer estas facturas. Y también te lo puede explicar. Y luego, pues lo que decíamos, y te puede dar los pasos para que tú aprendas a cómo hacer esa primera factura o esa primera creación del cliente o lo que sea. Entonces, esto es lo más básico de todo lo que hemos visto y podemos seguir avanzando, pero al final, si nos vamos me voy a volver un segundo a la escalera, si nos vamos aquí, la inteligencia artificial tiene un potencial de 10.000, pero la realidad del ecosistema empresarial español es que todavía tenemos que partir por el 1, pasar de 0 a 1 y luego del 1 al 10.000. Nosotros también estamos trabajando, por ejemplo, en otras herramientas, pues para hacerte lo que decía, informes financieros, análisis de balances, balances basados en inteligencia artificial, estudios de ventas, gráficos comparativos, años contra otros, correcciones dentro de la parte de la contabilidad o, por ejemplo, pues para una empresa que tenga imagínate una empresa que haga 12.000 nóminas o 13.000 nóminas al mes, que encima lo tiene que entregar todas a la vez porque son el mismo mes. Pues también inteligencia artificial que te ayuda a la detección de posibles errores dentro de los cálculos de estas nóminas. Entonces, al final, nuestro aterrizaje para esto es buscar una inteligencia artificial que te apoye en el contexto del negocio y que te ayude a utilizar las herramientas que tú vienes dentro de día a día. Evidentemente, el potencial de la inteligencia artificial es brutal. Yo conozco, por ejemplo, mucha gente que lo utiliza de traductor ya, es decir, ya ni siquiera se preocupa en aprender un idioma, sino que directamente le pide a ChatGPT que se lo traduzca en cualquier idioma. Pero dentro de un contexto de negocio, yo creo que es fundamental pensar en esa caja de herramientas que traía al principio y ver qué es lo que yo necesito, qué quiero mejorar dentro de mi negocio. Todavía estamos dando pasos hacia la digitalización. La digitalización es ya necesaria porque va a ser obligatoria, pero el potencial que van a tener las herramientas que yo utilice a partir de ahora está multiplicado por 1000 gracias a la inteligencia artificial. Y yo, como decía Luis al principio, ya para terminar, yo también soy optimista, es decir, creo sinceramente que hay que utilizarlo con cierto control, hay que ser consciente de ciertos riesgos de privacidad, de ser consciente de que a veces se producen esas alucinaciones de la inteligencia artificial y que la respuesta que te da pues no es del todo correcta o que se la haya podido inventar, pero pensad simplemente que llevamos 3 años con esta tecnología y que lo que os he enseñado yo hoy, por poner un ejemplo, y todas las herramientas que nosotros tenemos están en fase prácticamente de desarrollo y ya te da información que tú nunca tienes. Muchas veces hacemos la prueba de ir a un empresario y preguntar a día de hoy mismo, ¿cuántas facturas te deben? Y muchas veces te dicen, no, espera, que tengo que mirar entre los papeles del despacho tal, o cuánto es la media de pago que tardan, el plazo medio que tardan en pagarte tus clientes. Y es muy difícil sacar todo este tipo de información. Solo teniendo esa información tan sencilla de los plazos medios de pago de mis clientes, puedo, no sé, seleccionar mejor proveedores o mejorar los flujos de caja. Entonces, el potencial de la inteligencia artificial es brutal y pues yo os he querido traer como una pequeña muestra, sobre todo lo más sencillito que podéis hacer ahora mismo y probarlo. Incluso me parece, Pablo, que mandabais un mail para poder hacer la prueba de Conta Simple si hay alguien autónomo, empresa que no tenga producto, para que empiece a probar esto y sobre todo para que le ayude en sus primeros pasos. De ahí en adelante, todo lo que se nos ocurra.
Pues muchísimas gracias, Álvaro. Además, me quedo con lo último que has comentado de, oye, muchas veces los propios empresarios no sabemos ni podemos contestar rápidamente, oye, ¿cuántos clientes todavía no me han pagado? Que facturar está muy bien, pero lo que mejor está es que te paguen facturas, claro. Entonces, y eso no lo sabemos responder de forma rápida. Incluso, oye, ¿cuánto es la media que tienen mis clientes en pagarme? Porque con esa media que tienen mis clientes en pagarme puedo decidir la media de días en los que pago yo a los proveedores, ¿no? Y que no haya un descuadre de caja. Es decir, los datos son importantes. Una encuesta que leíamos hace poco, que lo comentábamos aquí en la Confederación, que las empresas que saben utilizar los datos tienen un 23% más probabilidad de adquirir nuevos clientes y un 19% más de ser rentables. Una encuesta que publicaba la consultora McKinsey. Entonces, es importante ese análisis de datos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con herramientas, como ha comentado Álvaro, con herramientas como las de Cegid, que rápidamente, ¿no?, te pueden sacar, gracias a ese uso de inteligencia artificial, esos datos que son tan necesarios conocer para la gestión de nuestro negocio. Por recapitular, y ahora os voy a hacer una pregunta tanto a Luis como a ti, Álvaro, os voy a pillar un poco, espero que luego no me matéis, pero quiero recapitular esas acciones que tenemos que implementar. Hay aplicaciones como las que está ofreciendo Cegid, que te ofrece la inteligencia artificial, un uso de la inteligencia artificial casi sin darnos cuenta, aplicando, ¿no?, bajando al barro, como hemos comentado, en nuestro día a día de la gestión empresarial. Además de otras IAs generativas, los que ha comentado Luis, como ChatGPT, pero tenemos que automatizar, concienciar a nuestros empleados, concienciarnos también nosotros mismos de que la IA ha venido para quedarse, que la IA todavía es un largo camino, pero que realmente, como pasó con el Internet, como pasó con Google, ha venido para facilitarnos la vida y para, como hemos comentado, ¿verdad, Álvaro?, cambiar un poco la conciencia, ¿no?, de nuestros puestos de trabajo. Quiero haceros una pregunta para recapitular, para cerrar, y quiero que, a ver si aquí no os pillo, quiero que me digáis un ejemplo de cómo, para que lo entiendan, ¿no?, todas las personas que están aquí conectadas, cómo desde vuestras empresas estáis aplicando la IA. Aparte de ChatGPT, pero realmente cómo en la eficiencia de vuestras empresas se aplica la IA, tanto en Llorente y Cuenca como en Cegid. Si quieres, Álvaro, empezar contestando de una forma fácil, que la gente entienda dónde realmente los distintos usos de la IA y cómo podemos aplicarla en nuestras empresas, en el día a día. Vale, te respondo yo primero. A ver, aquí para mí hay un concepto que es fundamental, y es que la calidad de la respuesta de una inteligencia artificial depende de la calidad de los datos a los que esa inteligencia artificial tenga acceso. Entonces, para tú poder sacar el máximo potencial de tu inteligencia artificial, tienes primero que tener buenos datos para introducirle. Entonces, nosotros en lo que estamos trabajando primero es en mejorar la entrada de datos y que la propia inteligencia artificial vaya aprendiendo. Pero la realidad, como te decía antes, es que ahora mismo el 70% de los negocios facturan en papel y no hay forma de meterle ese papel a la inteligencia artificial. Entonces, hay que ir dando pasos en cuanto a la digitalización y se irá creciendo exponencialmente los usos de la inteligencia artificial. Entonces, para mí es fundamental los primeros pasitos de comenzar a tener herramientas de facturación, de contabilidad, que nos den o que recojan y analicen los datos de tu negocio. Con esos datos, a partir de ahí, podemos pensar en millones de cosas, de asesoramiento, de recomendaciones por parte de la inteligencia artificial, de contrastes un año contra otro o lo que sea. Pero estamos en una fase todavía de que hay muchas empresas que siguen llevando sus cosas en papel. Entonces, nosotros, el paso 1 es que estamos intentando ayudar a las empresas a la digitalización. El paso 2 es que una vez digitalizadas, estamos trabajando en que los datos sean de calidad para que la inteligencia artificial, con su contexto de datos,
les pueda aconsejar sobre su propio negocio. Qué importante es la transformación digital y qué importante es pues implementar herramientas fáciles para sacarnos un poco de ese papel y que además, ¿no? Como comentábamos, es que va a ser obligatorio. Entonces, si podemos incorporar además esas herramientas para tenerlas fácilmente accesibles y tener esos datos tan importantes que antes teníamos en papel, tenerlos no solo accesibles, sino que además haya aplicaciones que nos puedan sistematizar algunos de los datos importantes que necesitamos para tomar decisiones, mucho mejor. Ya para cerrar, Luis, desde Llorente y Cuenca, ¿cómo aplicáis la inteligencia artificial? Un ejemplo práctico en vuestra gestión diaria de Llorente y Cuenca. Bueno, yo, o sea, aquí quiero dos cosas. Nosotros vamos a diferenciarlo en lo que hacemos para nuestros clientes y lo que hacemos internamente. Internamente, o sea, al final nosotros somos una compañía que nos dedicamos a la comunicación, a la reputación, a los asuntos públicos y al marketing. Entonces, la inteligencia artificial generativa, digamos que nos ayuda especialmente, porque todo lo que tenga que ver con generación de contenidos, el análisis de grandes volúmenes de información es especialmente interesante. Lo hemos integrado en nuestros procesos de trabajo de generación de contenidos con unos resultados francamente buenos. Para eso, pero es importante, o sea, esto no ha sido de repente, hemos tenido que hacer una formación intensiva a toda la compañía, obligatoria, esto también es importante, o sea, no es una cosa optativa, ¿sabes? Decir, oye, ¿esto lo puedes o no lo puedes utilizar? No, porque sabemos que si lo utilizas vas a ser mucho más productivo y vas a poder dedicarte a lo que aporta valor. Entonces, esta es una de las cosas importantes. Formación obligatoria y continuada, ¿sabes? Que nos ha permitido detectar casos de uso dentro de nuestra propia compañía para optimizar procesos en los que antes nos llevaba mucho tiempo. Voy a poner que es un casi anecdótico, porque esto es como una tontería, pero en esas formaciones descubrimos que había gente, bueno, descubrimos no, que se evidenciaba que había gente, por ejemplo, que pasaba a lo mejor 2 horas al día dedicado a la transcripción de audios, ¿vale? Porque nosotros hacemos mucho seguimiento de prensa, de radio, bueno, pues esas 2 horas que dedicaba una persona a la transcripción se pueden hacer en segundos con herramientas de transcripción automática de audio, con una calidad infinitamente mejor que la que pueda hacer un humano, ¿sabes? De hecho, el umbral, ¿sabes?, de procesamiento del lenguaje natural está por un 120%, ¿sabes? Está por encima de lo que somos capaces de hacer. No tiene ningún sentido que tengamos una persona dedicada a transcribir audios cuando hay herramientas que lo hacen mucho mejor que nosotros de manera automática e instantánea. Por ponerte, y de eso para arriba todo lo que quieras. Entonces, eso es lo que te decía internamente, detección de esos casos de uso para poder identificar pilotos, que eso es también la otra cosa importante. O sea, no se trata de repente decir, bueno, ahora lo utiliza todo el mundo. No, vamos a empezar en pequeñito, vamos a ver cómo funciona esto, vamos a poner los KPIs para ver, ¿sabes?, cuál es realmente el impacto que está teniendo, los riesgos que puede estar provocando o los problemas que pueden surgir, y cuando ya lo tengamos testado y funcione, lo que hacemos es empezar a escalarlo al resto de la compañía. Y es exactamente lo mismo que hacemos con nuestros clientes. Les ofrecemos esa formación, identificamos esos casos de uso y les damos soluciones en forma de piloto que luego escalamos. Nosotros trabajamos al final con empresas del IBEX 35, que son muy grandes, con datos que os podéis imaginar, pero la fórmula de trabajo es también de pilotos, ¿vale? O sea, no se puede intentar, ¿sabes?, abrazar todo a la vez porque te puedes atragantar, ¿vale? Pero es muy parecido, como digo, internamente para eficientar procesos y externamente en la generación de contenidos, la automatización de procesos dentro de equipos de comunicación y marketing, que ya estamos viendo que hay una mejora en términos de eficiencia sin comprometer la calidad del resultado francamente notable. Pues muchas gracias, Luis. Me quedo con esa parte de formación por un lado y automatización por el otro. He visto que no hay más preguntas. Agradecer que antes no hemos comentado la pregunta que ha hecho nuestro colega José María Cueco de QDQ, con el que mantenemos también una estrecha relación desde CAG. Como no hay más preguntas, luego vamos a enviar el enlace que vamos a subir a YouTube del webinar para que puedan ustedes consultarlo si así lo requieren. Además, les vamos a enviar desde CEGID información sobre cómo implementar esta inteligencia artificial de manera fácil y automática en nuestras empresas. Y, bueno, como no hay más preguntas, pues agradeceros, ¿no? Luis Martín de YIG, de Llorente y Cuenca, por estar hoy aquí, por sacar un ratito para nosotros. Y Álvaro, nuestro amigo de la Confederación, pues muchísimas gracias por haberte liado un día más en este webinar.
Y bueno, aquí tienen a la Confederación y a todos nosotros para lo que necesiten. Un placer y muchas gracias a todos.